Bienvenido a este episodio 4 de este podcast en el cual estoy queriendo volcar mi corazón para poder ayudarte en esto, algo que es esencial, que es aprender a amar a la iglesia. Y estamos en este proceso hablando acerca de la importancia de la revelación. Estamos hablando un poquito ahora de la revelación acerca de la belleza de la iglesia. Solo puedo amar aquello que puedo admirar, aquello en lo cual me deleito, y tenemos que aprender a deleitarnos, a amar la belleza de esa iglesia. Y hoy queremos avanzar un poquitito más, y además de hablar de la belleza de la iglesia, queremos hablar un poquito acerca de que para poder colaborar con Dios necesito revelación de esa belleza, de ese plan que Dios quiere hacer, porque la única forma de poder colaborar y no desparramar es poder comprender lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo. Así que quiero invitarte ahí en Efesios 3:20, hablando un poquito de la belleza de la iglesia, dice que la iglesia es hechura de Dios. Y la palabra hechura ahí es una palabra muy interesante porque es poesía, ¿no? Así que este pasaje nos está hablando de que la iglesia es una obra de arte, es un diseño glorioso que Dios está queriendo que vos puedas comprender. Es hechura sura, es una obra de arte hecha por Dios, una obra maestra llena de gloria que Dios quiere que vos puedas tener revelación de esto, ¿no? Un poco de esto es lo que le pasó a Balaam ahí en Números 24:5. Balaam, un personaje muy contradictorio, un hombre con revelaciones de Dios, pero corrupto, ¿no? Qué gran contradicción. Él fue contratado por Israel para maldecir a Israel, mejor dicho. Fue contratado para ver la forma de poder perjudicar. Pero cuando Balaam ve el campamento de Dios, ve el pueblo de Dios, estalla y dice: oh Israel, qué bellas son tus tiendas, qué bello es tu campamento, ¿no? Y eso es lo que Dios revela en el corazón. Aún de esta persona que fue contratada para maldecir, Dios le revela la belleza. Y eso es un poco lo que quiero ayudarte, a que vos puedas comprender la belleza de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y para comprender esta belleza necesitamos ir también a Apocalipsis, ¿no? Donde ahí vemos la obra acabada, vemos la expresión de la iglesia en su plenitud, en la forma de una ciudad, la Nueva Jerusalén, con todo su esplendor. Dios no se va a casar con un edificio, Jesús no se va a casar con un edificio, con una mole, pero está expresando en esa belleza el esplendor y nos quiere mostrar la magnificencia como el resultado final de la obra del Espíritu Santo construyendo esa iglesia, y a través de la revelación de esa Nueva Jerusalén Dios quiere mostrarte la belleza de la iglesia, pero también un detalle quiere mostrarte: la calidad de los elementos que la componen. Y nosotros somos elementos, así que cómo Dios está trabajando en nosotros para que podamos hacer esas piedras vivas que componemos ese edificio celestial que milagrosamente, maravillosamente se va a levantar como esa iglesia gloriosa que va a ser la esposa de Cristo. Por eso ahí en Apocalipsis 21 nos habla de los materiales. Yo quiero ponerte el énfasis, quiero que te detengas a considerar los materiales con los cuales está construida esa Nueva Jerusalén, y dice que los cimientos de esa ciudad estaban adornados con toda clase de piedra preciosa. Anotá, piedras preciosas. El cimiento era de jaspe, el primer cimiento, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Cosas que
no podemos imaginarnos, ¿no? El oro puro como vidrio transparente, las palabras no alcanzan a describir algo tan bello, pero yo sí quiero que vos te puedas destacar en este momento y puedas considerar estos materiales que nos está hablando, y nos está hablando de oro, nos está hablando de perlas y nos está hablando de piedras preciosas. Para poder aclararte, acá no se habla de plata, porque la plata es un símbolo de redención, y eso ya fue hecho, ya para esta época ya está terminada, ¿no? Es el proceso final. Por eso nos está hablando de ese proceso final como oro, piedras preciosas y perlas. Estos tres elementos tienen esta característica: fueron transformados a través de las adversidades. Tanto el oro a través del fuego, las piedras preciosas a través de presiones milenarias, y la perla a través de esa secreción que produce la ostra cuando es lastimada. El sufrimiento va produciendo esa transformación y va construyendo esos materiales preciosos con los cuales Dios está edificando su iglesia. Así que esto nos está mostrando este proceso de transformación en el que hoy cada uno de nosotros estamos inmersos. Dios nos está transformando para producir en nosotros esa calidad de material para que pueda ser edificada. Nosotros somos las herramientas, somos esas piedras vivas. Cristo es el que está edificando este edificio, y cada uno de nosotros es esa piedra viva, esa piedra valiosa que Dios está poniendo una tras otra para poder edificar la casa de Dios. Y nosotros no sabemos cómo es que se edifica con una piedra viva, sabemos cómo se edifica con una piedra muerta, ¿no? Vos la ponés y se queda donde está. Estas piedras vivas tienen creatividad, producen, incomodan, van armando su espacio, pero cada una es un elemento indispensable para la edificación de esa nueva Jerusalén, de ese edificio celestial que Dios está construyendo aquí en la tierra. Así que esto nos trae la tranquilidad de que el que edifica es Jesús, porque sería muy difícil para nosotros edificar con piedras vivas. Pero acá lo que nos da la seguridad, el descanso, como dice Mateo 16, 18, Jesús dice que Él va a edificar su iglesia, ¿no? Y edificar es poner lo que falta. Y nosotros tenemos que ser esos colaboradores de Jesús en poner lo que falta, ¿no? Ahí en 1 Corintios 3:10 habla de que nosotros somos los colaboradores de Dios. Pero para poder colaborar adecuadamente, necesitamos tener claridad sobre el proceso y el resultado final. Necesitamos porque si no, en vez de colaborar, vamos a desparramar, como también dice Jesús: el que conmigo no recoge, desparrama, ¿no? Pero ahí estamos, queriendo buscar ese proceso y ese resultado final para poder colaborar con Dios. Porque para poder colaborar con Dios nos tenemos que poner de acuerdo en edificar, y nos tenemos que poner de acuerdo en dos cosas, porque si no nos concertamos, no nos ponemos de acuerdo, no nos ponemos bajo el gobierno de unos con otros, cada uno va a hacer lo que se le ocurre, y no vamos a poder edificar eficazmente. Así que nos tenemos que poner de acuerdo, y nos tenemos que poner de acuerdo en dos grandes temas, y eso es lo que iremos desarrollando a lo largo de este podcast y lo que está desarrollado en el libro. Estos dos grandes temas que nos tenemos que poner de acuerdo para edificar. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Gran tema, ponernos de acuerdo al modelo, el propósito, el proyecto, pero también nos tenemos que poner de acuerdo en el cómo. ¿Cómo es que Dios lo quiere hacer, ¿no? Y esto es lo que iremos desarrollando en los sucesivos podcasts. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer y cómo es que lo quiere hacer? Las dos cosas necesitamos: la dirección, la revelación y la guía. No podemos hacer lo que nosotros queremos
y no podemos hacer las cosas como nosotros queremos. Tenemos que buscar esa guía de Dios, ¿no? Y esa iglesia que Dios está levantando, Dios la mostró, ¿no? Es un modelo, así como mostró un modelo en el Antiguo Testamento y dijo háganlo así, también hoy tenemos un modelo al cual estamos trabajando, por el cual estamos trabajando. Queremos edificar acá en la tierra una iglesia, una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Una familia de muchos hijos, ese es el modelo, el testimonio terrenal que queremos dejar de la iglesia, y en eso es lo que nos queremos poner de acuerdo para trabajar. Y esto significa, de esta claridad, de esta revelación, surgen 3 elementos que tenemos que construir juntos. La calidad de la iglesia, tenemos que trabajar por que cada uno alcance esa plenitud, esa semejanza a Cristo, y poder mostrar acá en la tierra lo invisible, poder a través de nuestra comunión se haga visible lo invisible, la gloria de Dios se haga palpable, se haga de una forma que la podamos mostrar, que la podamos hacer visible para los demás. También tenemos que trabajar en la unidad, como pueblo de Dios, un testimonio unido. Tenemos que trabajar para construir ese cuerpo, no un montón de individualidades, sino un cuerpo bien concertado y unido entre sí, por la actividad propia de cada miembro. Ningún miembro puede estar ocioso, cada uno tiene que estar mostrando esa gracia que Dios le capacitó, y así en unidad poder alcanzar el otro propósito de lo que Dios quiere edificar, que es la cantidad, que el cuerpo de Cristo sea edificado con aquellos que faltan todavía incluir en el cuerpo de Cristo. Así que eso es un poco por lo que tenemos que trabajar. Ese es el qué es lo que tenemos que hacer. Trabajar por la calidad de la iglesia, por la unidad de la iglesia y por la cantidad, para que seamos muchos hijos semejantes a Cristo en un mismo sentir. Pero también nos tenemos que poner de acuerdo en el cómo. ¿Qué herramientas, qué recursos el Señor nos proveyó y Dios nos ha provisto de recursos poderosos? Fundamentalmente la palabra. La palabra es la herramienta que tenemos que manejar para la edificación de la iglesia. La palabra que se hizo carne para habitar en los hombres, ahora se tiene que hacer carne en la iglesia para que de ella salga el consejo de Dios a los hombres. Se encarna, se hace visible en cada creyente que es transformado para poder mostrar al mundo, ¿no? Como Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Esa es la realidad que hoy tiene que ser tuya y mía. Poder mostrar la gloria, poder que los demás puedan vernos llenos de gracia y de verdad. Que la palabra se encarne en nosotros, así como se encarnó en Cristo, para poder mostrarle al mundo esa gracia y esa verdad que no puede participar, que no la puede ver si no la ve a través de cada uno de nosotros. Y por otro, la otra gran herramienta es el Espíritu Santo, el gran instrumento de Dios que Dios le dio a la iglesia, una persona compasiva, que consuela, que es la que hace la diferencia, que es la que llena, la que marca la diferencia en cada reunión. Ese testimonio del Espíritu es lo esencial, la herramienta esencial para la edificación de la iglesia. Por eso el Espíritu Santo dice ahí en 2 Corintios 3, del 5 al 6, nos hace competentes, nos hace ministros competentes del nuevo pacto. Ministros no de la letra, del conocimiento solamente, sino ministros del Espíritu, porque la letra mata,
pero el Espíritu vivifica. Así que necesitamos la palabra y el Espíritu trabajando. Este es el cómo, la palabra y el Espíritu trabajando conjuntamente. Y hay un tercer elemento que necesitamos desarrollar, que el Espíritu trabaja junto con la esposa, junto con la iglesia. Poner de acuerdo la iglesia con el Espíritu Santo. Ahí en Apocalipsis 22, 16 dice: el Espíritu y la esposa dicen ven. Es la otra herramienta, esa armonía entre lo que el Espíritu y la iglesia están haciendo, porque la iglesia se está preparando. Dice ahí en Apocalipsis 19, dice la esposa se ha preparado. Es la esposa la que se prepara y se viste de lino fino. Y le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Dice, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Así que cada vez que amás, cada vez que servís, cada vez que caminás otra milla, cada vez que pones otra mejilla, estás hermoseando y estás preparando a la novia para las bodas del Cordero. Así que tenemos esos tres elementos: la palabra, el Espíritu y la iglesia, todas trabajando para que se pueda cumplir ese poderoso propósito de Dios de levantar una iglesia santa y sin mancha, para que el testimonio realmente de esta iglesia avance hasta que las puertas del infierno no puedan resistir. Que Dios te bendiga mucho. Seguimos en el próximo episodio.